Todo ser humano presenta situaciones difíciles, momentos duros, y algunas veces nos hemos quejado. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y en ese momento nuestra fidelidad empieza a titubear. Hace unos años atrás, cuando David tenía 3 años, nuestro niño que ahora tiene 15, no hablaba y pareciera que no escuchaba. 3 añitos. Yo inocente, mi esposa inocente, no habla. Y le llamaba a mi mamá, mamá, David no habla. Y mi mamita decía, cómprate un cotorro. Mamá, ¿cómo un cotorro? Sí, dale la tortillita al cotorro y lo que tire el cotorro que se lo coma David. Y como era mi mamá, pues lo hice. David comió comida de cotorro. Llegó momentos duros. Y finalmente fuimos con un audiólogo y él dice, el doctor, pues a lo mejor no oye. Y pues no. El audiólogo dijo, su oído está perfecto. Fuimos con un neurólogo y fue un caminar difícil. Y finalmente el diagnóstico que nos da el neurólogo, yo no lo voy a olvidar, sentado frente al doctor. Y ustedes saben que a veces los doctores tienen que decir, porque tienen que decirlo. Y él nos dice, su hijo es autista. ¿Y eso qué es? Y su hijo, como es autista, va a ser un inútil en esas palabras, tal vez no, pero un poquito de palabras técnicas. Nunca entenderá nada, será una vida difícil. Prepárense porque el niño apenas está comenzando a crecer y cuando tenga cierta edad va a ser difícil para ustedes. Yo no lo acepté y me peleé con Dios. Señor, ¿pero por qué? Yo soy adventista de 3ª generación. Me dedicaron a los 40 días dentro del templo. Yo bebecito, mi padre me puso allí en las manos de Dios. ¿Cuál es mi pecado, Señor? ¿Por qué? Mi esposa y yo lloramos. El doctor dijo, va a ser un inútil. ¿Qué momentos difíciles en la vida? Dios ha sido bueno. Encontramos y hemos encontrado a lo largo del camino ángeles que le han ayudado. Terapias. Anita está por aquí, una de ellas es Anita, que ha estado con nosotros, con David, durante muchos años ya. No sé cuánto tiempo. Yo creo que ya lleva muchos años. Y finalmente, una ocasión le dije, Señor, soy pastor, predico tu palabra. ¿Por qué? Dios no me contestó de la forma en que yo quería, pero Él nos ha contestado de otras formas interesantes. Habacuc, capítulo 1. Dice la palabra de Dios, versículo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás?
Versículo 2. Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan. Habacuc fue llamado al ministerio profético en el periodo, no se ponen de acuerdo los que estudian, pero probablemente en el periodo de Manasés. Manasés fue un rey terrible que mataba a todos los niños inocentes y los ponía como sacrificio, derramaba sangre. Y entonces la palabra de Dios dice que entonces Habacuc, ¿saben qué significa Habacuc? Habacuc significa abrazar. La palabra Habacuc, el nombre de Habacuc se encuentra, y entonces dice que significa abrazar. Viene del verbo abrazar, que significa el que abraza, el que se aferra. Es un nombre apropiado para el profeta en momentos difíciles que Dios le está llamando, porque su fe comienza a titubear. Una fe que empieza a enfrentar cuestiones difíciles, y probablemente él estuvo a punto de renunciar al ministerio, pero finalmente se hizo estas preguntas. ¿Dónde estás, Dios? Habacuc le dice al Señor, ¿dónde estás? Molestia, estoy molesto por todo lo que está sucediendo alrededor. Estoy enfadado por lo que sucede. Y entonces muchas veces, por eso dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿Le ha pasado a usted que ora y parece que no sucede nada? Pero Dios hace un tan especial, va trabajando, y nosotros nos ha ayudado con David a depender de Dios y ver la mano poderosa en él. Él sabe leer, él sabe multiplicar, y él entiende cuando usted está hablando mal de él. Cuidado. Y si usted habla mal de mí, dice, David, voy a hablar mal del pastor, total, el David no entiende. Claro que entiende. Va y me va a decir, ¿sabe qué? De alguna otra forma, él es entre frases, pero se da a entender. Usted lo conoce. Gracias por su amor hacia él. Es un ángel. Y Dios está ahí. Y Dios te ayuda. Pero no lo va a solucionar como yo quiero, sino como él. Habacuc dice, Señor, mira tanta desgracia que hay, estoy molesto. Probablemente usted dice, yo estoy molesto con Dios por fulano de tal que esto me hizo. ¿Y qué dice el Señor? Pareciera que Dios no está escuchando, parece que no le está contestando, pero es bueno, hermanos queridos, de abrir nuestro corazón a Dios, de decir lo que sentimos, lo que tenemos. Finalmente Él sabe y Él conoce. Y Habacuc está preguntando, quejándose. Yo doy gracias a Dios porque quedó escrito. Porque Habacuc no fue el primero que se queja, probablemente usted también se ha quejado de la vida. Y porque se ha visto que tal vez algo le hicieron, dice Habacuc, él veía violencia. Veía, ¿qué dice aquí? Veía violencia, iniquidad, veía destrucción, veía pleito y contiendas. Tal vez usted ve eso y dice, ay, ¿hasta cuándo, Señor? Miren, parece que Dios está guardando silencio, pero cuando Dios contesta no es la forma que nosotros a veces esperamos. Mire cómo le contesta. Capítulo 1, versículo 12 y 17, dice. Versículo 12 dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío? No moriremos.
Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tu roca lo fundaste y lo fundaste para castigar. Versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los que menospreciado y callas cuando destruyes el impío al más justo. Versículo 17 dice, versículo 16, por esto hará sacrificios su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque en ellos engordó su porción y engrosó su comida. Versículo 17, y dice la palabra de Dios, vaciará eso por su red y no tendrá piedad que aniquilar naciones juntamente. Y entonces Dios de alguna forma le contesta a Habacuc y le dice, estás viendo injusticia, es cierto. Estás viendo problema, es cierto. Y dice Dios, los voy a destruir. Habacuc dice, ay Señor, ¿y quién los va a destruir? Los caldeos, que eran los babilonios. Los babilonios eran tan sanguinarios que Dios usó a los babilonios permitió para que ellos destruyeran al pueblo de Judá, al pueblo de Israel. Entonces Habacuc dice, Señor, te estoy pidiendo que tú hagas justicia, pero mira de qué forma lo estás haciendo. En lugar de que tú impartas justicia, permites que ese pueblo pagano, ese pueblo malo, ahora se aproveche de mi pueblo. No le gustó. A veces no nos gusta cómo Dios quiere impartir la justicia y protestamos. Y Habacuc protesta delante del Señor y entonces a babilonios eran sus acérrimos rivales, y Dios usa para darle una lección a su pueblo, a los caldeos, un pueblo mucho más peor que ellos. O sea que el pueblo de Israel estaba un poquito mejor espiritualmente. Los caldeos, los babilonios estaban peor que el pueblo. Y a veces uno dice, ¿y por qué Dios está utilizando eso? Ahora, quiero que ustedes vean aquí. Voy a leer algunos versículos. Dice, Dios va a impartir justicia. A ver, vamos a leer el 2:7. ¿Cómo lo imparte? ¿A quién le imparte? 2:7. Voy a leer, dice. Viene, dice, número 2, capítulo 2 de Habacuc, 2:7. Vamos entonces a leer. 2:7. Dice así. Ok, vamos a leer. 2:7. Formidable y terrible. Perdón, 2:7. 2:7 dice. A ver, ayúdenme aquí. No se levantará de repente tus deudores y se despertarán los que te hacen temblar y será despojo para ellos. Dios advierte y tiene una advertencia contra los que tienen ambición. Vamos a ver el 9. El 9 dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa y para poner en alto su nido y para escaparse del mal. El ay que Dios está utilizando en Habacuc se refiere a aquel que codicia, aquel que no piensa, que solo piensa en él. Dios es el Dios de justicia y le dice a Habacuc, mira, voy a impartir justicia en primer lugar contra los de la codicia, aquellos que solo están acumulando riqueza injusta para ellos, y los voy a poner en la destrucción. Número 1, hay contra la codicia. Ese es un problema serio del ser humano. Número 2, capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer ese. Otro hay. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Entonces, hay contra la crueldad, contra aquellos que estaban haciendo cosas malas delante de Dios. Hay un ay. A Dios no se le escapa nada. Hay contra la codicia, hay contra la crueldad, hay contra la embriaguez. Capítulo 2, versículo 19, mire lo que dice. Ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate. Pondrá la piedra, dice, podrá enseñar, he aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu en él.
Y Dios está diciendo, hay todo aquel que idolatra las cosas de este mundo. Y entonces viene un ay de dolor y un ay de tristeza y de abandono. Entonces, Habacuc, al escuchar todo esto, se queda en silencio. Dios le contesta y le contesta de una forma contundente. Y finalmente voy a leer el versículo 2, capítulo 2, perdón, versículo 20. Dice así: y más Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces Habacuc, cuando Dios le contesta, a Habacuc no le gusta. Él se pelea y dice, ¿cómo es posible que los caldeos van a destruir a mi pueblo? Es cierto que merecen ser castigados, es cierto que merecen la destrucción, pero yo no puedo permitir eso. Y finalmente Habacuc entiende. Y cuando él entiende, dice, mas Jehová está en su santo templo, que dice la palabra de Dios. ¿Saben a qué se refiere? No se refiere exactamente en este templo, es parte de, sí. Pero cuando está hablando aquí del templo, está hablando de su trono. Está hablando del poder que él tiene y está sentado en su trono, como que Habacuc lo ve y dice, bueno, ¿y a mí qué si Dios está en su trono? Él está sentado, él tiene el poder y si él quiere puede hacer lo que le dé la gana, porque él es todopoderoso. Y Habacuc dice, y como él está sentado en su trono, ¿qué tengo que hacer yo? Callarme y esperar en Dios. Qué tremenda fe. A pesar de que Habacuc no entiende la disciplina de Dios, decide aceptar los propósitos de Dios, decide ser fiel a Dios, decide ser leal al poder de Dios, soberano de Dios, reconoce su debilidad y baja posición ante Dios y pone ante Dios en su majestad y en su poder y decide ser fiel, decide mantenerse, decide poner su mirada en el Todopoderoso. Hermano, ¿tú ves maldad? Sí. Y cuando tú a veces eres fiel a Dios, traes tus diezmos y dices, pastor, pero veo que ni progreso. Y yo vengo a la iglesia y parece que, ahí les va cómo es que Habacuc nos enseña esta mañana. Y voy a leer el versículo, capítulo 3. Miren, antes de eso, de leer del triunfo de la fe del profeta, de su fidelidad, Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, en Jeremías 29:11, ¿usted se acuerda de ese versículo de Jeremías 29:11? A ver, ¿a quién se acuerda? ¿No se acuerdan? Jeremías 29:11. ¿Saben cómo me aprendí este versículo? Se los voy a contar. Creo que ya lo conté alguna ocasión, no me acuerdo. Pero ¿saben cómo lo aprendí ese versículo? Lo aprendí a la mala. Lo aprendí a la mala. Era yo pastor, ya tiene tiempo, era yo pastor del distrito del Espejo. En ese tiempo existía el distrito del Espejo por el puente La Isla. Ahí está. Entonces estábamos visitando unos hogares con el hermano y no me puse el cinturón de seguridad porque dije, nomás vamos a pasar del puente y del otro lado está la hermana, estaba la casa del hermano. No me puse el cinturón de seguridad. Y entonces cuando iba yo pasando debajo del puente manejando, que estaba el federal de caminos y que me para y me dice, hey, y me dice, oiga, el cinturón de seguridad
Y uno empieza a decir, oh, a justificarse como siempre, ¿no? Así somos los seres. Fíjese que pues es que yo no voy a agarrar carretera, yo solamente no lo puse, yo acostumbro a poner el cinturón de seguridad, del rollo que uno hace. Es que uno está muy acostumbrado a justificarnos, ¿sabes por qué? Pues así es el ser humano. Oiga, mira, si yo nada más voy a ir allá, no te voy a agarrar el cinturón y le voy a multar. Y le digo al hermano, y ahora, me dice el hermano, me hizo una seña, ¿no? Eso no se hace, le digo. Por favor, le digo, denme oportunidad. Y me dice, ¿y a dónde van? Mire, yo soy pastor, estoy visitando a mis ovejitas y voy para allá. Ah, ¿eres pastor? Peor aún. Pues es que tú no estás haciendo las leyes. Y viene cómo me aprendí ese versículo. Y me dice, me quedo viendo el federal, me dice, ok, ¿eres pastor? Le digo, sí, pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Entonces me dice, ok, te voy a dejar ir, dice, con una condición. Dime de memoria Jeremías 29:11. Hermano, ni de Génesis 1:1 me acordé. Jeremías 29:11. Hermano, Jeremías 29:11, ni yo. Y le digo, búscalo en la Biblia. Dice el pastor, no, es de memoria, me dijo. El policía dijo, es de memoria, dígame usted de memoria. Y agaché mi cabecita y le dije, es que se me olvidó. En realidad ni sabía yo ni idea. Y me dice él, búsquelo. Váyase. Y me quedó ese texto aquí. Y yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Wow. ¿Pensamientos de qué? Paz. Aún en medio del dolor, le dice Jeremías, Señor. Y entonces le dice a Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo acerca de mi pueblo, pensamientos de paz. Hay momentos difíciles, hay dolor, hay momentos duros y a veces no hay trabajo y no puedes ser fiel a Dios o has dejado de ser fiel a Dios. Pero Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y entonces yo digo a mi esposa, David estará con nosotros hasta que vamos a morir, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Estará con nosotros, nos iremos a vivir al rancho cuando seremos jubilados, estará con nosotros y no estará nuestro nido vacío. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios es bueno. Quizás te has preguntado por qué. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz. Dios no te quiere hacer la vida imposible. Dios te quiere salvar, te ama y quiere llevarte a la patria celestial. Entonces, ¿por qué huyes? Termino con el triunfo de la fe de Habacuc capítulo 3. Habacuc ahora dice, versículo 16, él hace una oración tremenda. Voy a leer solamente el 16. Oí 3:16 de Habacuc, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo que lo invadirá con sus tropas. Él finalmente está aceptando la voluntad de Dios. Y me conmueve el versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimientos, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales. Versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová,
me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él hace mis pies como de ciervas y Él me hace poner y me hace andar en las alturas. La fe de Habacuc triunfa, que aún en medio de la adversidad, aunque mi pueblo sea destruido por un pueblo vil y perverso, y Dios así lo permitió, no importa. Y aunque vengan y me quiten mi ganado, las tierras no haya mies en mi terreno, mis ganados sean exterminados y todo me lo lleven y se arrasen con todo. Jeremías, Habacuc dice: yo me alegraré en Jehová de los ejércitos. Probablemente cuesta entender la fe de este hombre, que aunque en medio del dolor nos es difícil ver a Cristo, pero allí está este hombre que nos enseña el día de hoy: no importa, aunque me quiten todo, no importa aunque hablen mal de mí, no importa lo que hagan, yo sé que mi Redentor vive, que al fin se levantará del polvo de la tierra. ¡Qué fe! A veces nosotros dudamos con cualquier cosita y dejamos de ser fiel a Dios en nuestros diezmos, ofrendas. Habacuc dijo: si me llevan mis pocos ganaditos, mi fe está en el Señor. Mi fe. Nada me puede separar. Por eso el mensaje de Dios en Isaías 43:2 dice: mas ahora dice el Señor, Creador, el que te formó, Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará, porque Jehová está con nosotros hasta el final. Un niño iba viajando, ustedes han escuchado esa historia. Iba en el avión y al lado iba un señor. Y de pronto hay unas turbulencias de esas que sí dan miedo. A mí me ha tocado: Señor, me voy a caer de aquí, ni el polvo me van a encontrar. Y entonces dice una turbulencia, y el señor que iba al lado del niño comenzó a tener ansiedad y empezó a ponerse nervioso y ya no sabía. Y entonces es la turbulencia, y el niño andaba jugando ahí, pintando en su carrito, jugando carritos, y el Señor lo quedaba viendo, y este niño no le pasa nada. ¿Y qué pasa? Y de pronto hizo un movimiento y el Señor dijo: ahora sí. Después se calmó y el Señor le pregunta al niño: oye, tu chamaco, ¿no tienes miedo? No vamos a caer de aquí, esto se cae. Y dice el niño: yo no tengo miedo. ¿Pero por qué? Mi papá es el piloto. Tranquilo, él sabe pilotear este avión, y en medio de la tormenta vamos a llegar tranquilo a la casa. Esta mañana el piloto de tu vida es Cristo Jesús. No permitas que sea el pastor, no permitas que sea la junta directiva, no permitas que alguien más sea el piloto de tu vida, mucho menos del enemigo. El piloto de nuestra vida es Cristo, nuestro Redentor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante, él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono. Poner los ojos solamente en ¿quién, hermanos? En Cristo. Y vamos a tener victoria. No sé esta mañana qué es lo que usted ha estado perdiendo, quizás lo más preciado para usted. O quizás esta mañana usted se pregunta, tiene algunas preguntas difíciles y no sabe qué responder. Dios tiene algo especial para usted.
Voy a pedir a la hermana Amanda que venga y cante. Mientras ella comience a cantar, si esta mañana usted le quiere decir al Señor, Señor, yo voy a serte fiel hasta el final. Sé tú el piloto de mi vida. Y si tú quieres decirle al Señor, yo quiero ser fiel, seré un buen mayordomo, aunque tal vez no tenga un trabajo, pero lo poco que hay, lo entregaré a Cristo. Si hay alguien esta mañana que quiera venir aquí, yo quiero orar por él, diciendo, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Sal con esa bendición. Saben que las cabritas monteses cómo caminan entre las grandes rocas de esta forma. Y ahora que fui a dar a campaña por allá, por Washington, tuve el privilegio de ver esas cabras cómo se detienen en la ladera de la montaña y de las piedras. Y Dios dice, te guiaré y estarás seguro como los pies de las cabras. No vas a resbalar. Aunque abajo ves destrucción, Dios te sostendrá. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a hacer nuestra vida a tu servicio. Ser buenos mayordomos aún en medio de la dificultad, en medio de la escasez. Decir, Señor, te tengo a ti. Y ayúdame que me levantes como esas cabras que en la ladera tan peligrosa se sostienen y no caen. Ayúdanos a sostenernos de Cristo para no caer en el abismo de la perdición. Hemos perdido seres queridos, hemos perdido tal vez otras cosas que valoramos, pero no queremos perderte a ti, porque tú eres todo para nuestra vida. Danos de tu bendición y bendice esta linda iglesia. Hermanos que han venido, al salir de este lugar, salgan tocados por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mientras pasa a su lugar, vamos a esperar el himno final que va a estar anunciado. Sí, vamos a cantar el canto final. Bien, hermanos, después de escuchar este hermoso tema, vamos a culminar entonando las estrofas del himno 201, Canción del Espíritu. Nos ponemos de pie.